México es un país con una gran riqueza cultural, y de entre toda esa cultura destacan las leyendas, que regularmente son mitos que la gente comienza a esparcir entre las multitudes, mitos que se relacionan con algunos lugares, objetos, hechos del pasado o incluso con seres creados por la propia imaginación del ser humano, haciendo que esas historias se cuenten y pasen de generación en generación, formando así una gran cadena de misterio, que muchas de las veces resulta ser falso. Sin embargo, en este video te voy a presentar 7 de los lugares a los que muchas personas se han atrevido a entrar en busca de desmentir algunas de sus leyendas. Sin embargo, se han llevado una gran sorpresa, pues una vez estando ahí, la forma de ver las cosas cambia significativamente para quienes se atreven a vivir esa experiencia. Cabe resaltar que en los sitios que te voy a presentar a continuación, realmente han fallecido personas, así que si quieres visitar alguno de ellos, debes extremar tus precauciones y hacerlo bajo tu propia responsabilidad, pues estos son los 7 lugares más aterradores de México. Número 7. Existen miles de hoteles alrededor del mundo que dicen estar embrujados. Sin embargo, te aseguro que por más aterradores que parezcan, no estarán ni a un paso de llegarle al hotel que te voy a presentar a continuación, pues se dice que desde hace mucho tiempo atrás, por no decir que desde su origen, el Hotel Castillo de Santa Cecilia, en Guanajuato, es sede de una gran cantidad de fenómenos paranormales, ya que muchas de las personas que se han hospedado aquí, incluyendo algunos famosos, han salido corriendo de sus habitaciones a medianoche y no han querido volver a regresar ni siquiera para recuperar sus pertenencias, pues pasar una sola noche aquí resultará ser todo un tormento para aquellas personas que se atrevan a visitar este lugar. Aquí podrás vivir en carne propia todas aquellas situaciones que has visto en las películas, como objetos que se mueven, puertas que se cierran y abren solas, sombras caminando por los pasillos y rincones, voces que te susurran al oído mientras intentas dormir, lamentos que vienen desde el más allá, entre muchas otras cosas que harán que tu visita a este lugar sea una experiencia más que inolvidable. Eso si tienes el valor de permanecer toda una noche hospedado en este lugar, ya que la mayoría prefiere cambiarse de hotel inmediatamente. Es por ello y mucho más que el Hotel Castillo de Santa Cecilia se queda con la 7ª posición de este top. Número 6. Mucho se ha comentado sobre la verdadera existencia de las casas embrujadas. La mayoría están deshabitadas debido a que han sucedido algunas tragedias en su interior, y desde entonces nadie más quiere volver a intentar habitarlas. No obstante, la casa que ocupa el 6º lugar en este video nunca ha sido deshabitada, a pesar de la trágica serie de hechos paranormales que ha albergado en su interior. Eso sin mencionar a los habitantes que han fallecido mientras residían aquí, pues la casa número 51 de la calle Cañitas, en la Ciudad de México, es quizá la casa embrujada más famosa del país. Y aunque la mayoría afirma que es una gran farsa por parte de su actual dueño, conocido como Carlos Trejo, la historia de esta casa es realmente aterradora, pues se habla que dentro de la misma se ha intentado contactar con seres del más allá a través de la tabla Ouija, cosa que desató una serie de fenómenos y sucesos aterradores, a partir de que se intentó establecer comunicación con seres fallecidos que formaban parte de la familia que habitaba esta casa. Pues la historia dice que fueron engañados por un demonio que se hizo pasar por el familiar fallecido de Carlos Trejo para hacer que lo liberaran de su encierro, por lo cual, desde su escape, la casa quedó habitada por este demonio, que logra hacer disturbios cada que puede para espantar a los habitantes de la misma. Eso sin mencionar las muertes consecuentes de algunos otros familiares que se relacionan a la invocación de dicho demonio. Sea cierta o falsa esa historia, ha dado mucho de qué hablar en los últimos años, y no hay otra manera de desmentir esta leyenda urbana más que visitándola. Eso sí, con el respectivo permiso del dueño. Pues bien, es así como la casa de la calle Cañitas se queda con el 6º lugar de este top. Número 5. A partir de aquí, todos los sitios que te mencionaría a continuación tienen historias 100% reales, pues todas las tragedias que se han suscitado dentro de los mismos
están documentadas en los registros de sus respectivos gobiernos. Una vez quedando claro esto, déjame presentarte el siguiente lugar, el cual es nada más y nada menos que un museo, en el que se exponen pinturas de arte sacro. Parece inofensivo, ¿no? Pero echemos un vistazo hacia su historia, ya que en el año de 1789, lo que era un sitio religioso se convirtió en el Hospital de San Pedro, el cual, debido a su alta demanda y a la situación económica y financiera que se vivía en ese entonces, se convirtió en el Hospital General del Estado. Durante el tiempo en el que este edificio fungió como hospital, se atendieron varias epidemias dentro del mismo, de las cuales no todas las personas resultaron con vida, y debido al gran número de muertos, el Estado no podía darle santa sepultura a todos, por lo que recurría a enterrarlos en el patio central del edificio. Esto se pudo corroborar debido a que al hacer la restauración del inmueble para convertirlo en museo, se tuvo que reemplazar la losa del piso. Fue ahí donde se encontraron una gran cantidad de huesos humanos, los cuales no fueron retirados en su mayoría. Es así que muchos trabajadores, principalmente los del turno nocturno, relatan que se escuchan voces, lamentos y se llegan a ver sombras rondando por los pasillos de la galería, pues las almas de estos pobres difuntos nunca han podido descansar en paz. Número 4. El sitio que destaca en el número 4 es mundialmente conocido. Sin embargo, su historia no lo es del todo. Se trata de una isla dentro de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Seguramente ya sabes de lo que te estoy hablando. Así es, se trata de la famosa Isla de las Muñecas, la cual se ha convertido en uno de los sitios turísticos más importantes y a la vez aterradores. La particularidad de este lugar es que está lleno de muñecas, que se encuentran colocadas por todos lados, lo cual le da un aspecto tétrico. No obstante, lo más importante de este sitio es su historia, pues el responsable de colocar todas estas muñecas es el antiguo dueño, don Julián, quien a través de los años usaría estas muñecas a modo de protección contra los malos espíritus, principalmente el de una señorita que murió ahogada entre los lirios muy cerca de su isla, la cual, afirmaba don Julián, tenía intenciones de matarlo, cosa que tiene sentido de alguna manera, porque al final, don Julián murió de un ataque cardíaco y su cuerpo fue encontrado ahogado entre los lirios cerca de la isla. A partir de ahí, esa isla pasó a manos de su sobrino, quien le dio total acceso turístico. Sin embargo, eso no quiere decir que sea un lugar del todo seguro, pues no se sabe con seguridad si el fantasma de la joven muerta aún está al acecho de otras víctimas. Número 3. El sitio que se queda en el tercer lugar es bastante amplio, pues se trata de un auténtico pueblo fantasma, en el cual puedes adentrarte en busca de una experiencia paranormal. Sin embargo, eso no te garantiza que salgas vivo de ahí, pues la leyenda cuenta que originalmente, en el año de 1921, Misnebalam era una hacienda perteneciente a don Fidencio Márquez, quien fuera asesinado un 22 de octubre por unos hombres misteriosos que lo emboscaron de camino a su hacienda, por lo que hoy pertenece a los señores Paulino Conde y José Pacheco, quienes aseguran que el lugar comenzó a deshabitarse debido a la constante aparición fantasmal de un niño llamado Juliancito, así como de un monje que se aparece dentro de la iglesia del lugar. Hasta la fecha no se sabe si estos espíritus son de buenas o malas intenciones. Lo único que sí se sabe es que han logrado recolectar suficientes pruebas para demostrar su existencia en grabaciones de investigadores que se adentran en dicho pueblo de noche. No obstante, el lugar en sí mismo es aterrador a cualquier hora del día, pues se encuentra totalmente deshabitado y alejado de la civilización. Sin embargo, el gobierno de Mérida, Yucatán, que es donde se encuentra este pueblo fantasma, ya está trabajando en el lugar para hacer de Misnebalam un sitio completamente turístico y abierto a todo el público, gracias a la fama que ha alcanzado debido a las leyendas que rodean este lugar, por lo que hoy se queda con el bien merecido tercer puesto. Número 2. El sitio que ocupa el segundo lugar en este top es bastante ya reconocido por los pobladores del lugar como uno de los parques de diversiones más embrujados de todo el mundo, pues en este lugar no solamente se viven fenómenos paranormales,
sino que también han ocurrido accidentes fatales, debido a fallas en los juegos mecánicos, cosa que le ha costado la vida a más de una persona que se atreve a visitar este parque de diversiones en Veracruz, llamado El Reino Mágico, el cual saltó a la fama hace un tiempo debido a un video que se hizo viral en la red, en donde se puede apreciar cómo alguien se encuentra filmando de frente a una estatua de Blancanieves que es ya muy característica de este parque. Sin embargo, en algún momento de esta grabación, dicha estatua mueve los ojos por sí sola, cosa que es prácticamente imposible, ya que la estatua de Blancanieves es un objeto inanimado hecho de cemento, por lo cual el video ha causado bastante polémica entre los espectadores, tanto así que se ha dicho que la estatua se encuentra bajo una especie de maldición. Por si fuera poco, se dice que antes que se construyera este parque, sobre este sitio yacía un enorme cementerio, el cual dejó de recibir cuerpos desde algunos años antes que comenzara la construcción del parque. Sin embargo, los cuerpos que ya estaban ahí desde mucho tiempo antes fueron desenterrados para ser trasladados a otros cementerios con ayuda de sus familiares. No obstante, no todos fueron trasladados, ya que hubo demasiados cuerpos en descomposición que no fueron reclamados, por lo que se quedaron simplemente sepultados bajo la estructura del parque infantil. Es por eso que se rumora que todas las noches las almas de los difuntos rondan por el sitio, y que en ocasiones se apoderan de los personajes inanimados que se encuentran por todo el parque, haciendo que estos se muevan y cambien de lugar misteriosamente. Incluso muchas personas se han atrevido a entrar por las noches sin permiso, en busca de captar evidencias que justifiquen todas estas historias que se cuentan alrededor de dicho lugar. Sin embargo, el sitio está bastante vigilado y no se permite el acceso de noche, así que si quieres visitarlo, tendrás que ingeniártelas para lograrlo o simplemente visitarlo de día. De una u otra forma, es por esta razón que el Parque Reino Mágico en Veracruz se queda de forma bien merecida con el segundo lugar en este top. En el número 6 te hablé sobre la supuesta casa embrujada de Carlos Trejo, sobre la cual aún existen muchas dudas acerca de su veracidad. Sin embargo, la casa que estoy a punto de mostrarte tiene una historia mucho más aterradora, y por si fuera poco, se encuentra abierta al público, para que tú mismo puedas ir a visitarla y sacar tus propias conclusiones. Pero no te lo recomiendo, ya que muchos valientes, por no decir torpes, se han atrevido a entrar pensando que se trata de tan solo un juego, pero se han llevado una gran sorpresa traumática, pues todas las personas que se han atrevido a meterse a esta casa afirman que desde el momento en el que entras se siente una vibra muy pesada. Incluso si no crees en espíritus y seres del más allá, es probable que la sientas, ya que es una especie de energía muy concentrada y negativa, que al poco tiempo de permanecer ahí dentro, te causará mareos, dolor de cabeza, sueño y finalmente un desmayo, que hará que pierdas la conciencia, para finalmente aparecer después de unas horas tirado afuera de la calle, y eso si bien te va. La razón de que muchas personas se hayan atrevido a entrar quizás se debe a que el dueño de la casa hizo un anuncio desde hace ya algunos años, en el que se especifica que la casa se regala a quien logre pasar una noche ahí dentro. Pues bien, todo el pueblo sabe que esa casa está más que embrujada, debido a que alguna vez perteneció a una familia muy adinerada, la cual fue traicionada y asesinada en su totalidad por su mayordomo, quien finalmente también murió en un descuido junto con ellos. Desde entonces, nadie más pudo habitar el inmueble, por lo que se ha convertido en la casa más embrujada y aterradora de todo el estado de Veracruz. Es por esa razón que la casa que se regala se queda con el primer lugar de este top. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Déjame en los comentarios si sabes sobre algún otro lugar aterrador o escríbeme a mis redes sociales para ponernos en contacto. Te dejo los enlaces en la descripción. Subo videos cada semana, así que no te olvides de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos al instante. Yo soy Ivancito Azteca y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches. A los pocos segundos de entrar en contacto con las llamas, las cejas y el cabello se consumen por completo. Los globos oculares estallan debido a la intensidad del calor, lo cual te dejará completamente ciego para no poder presenciar
lo horrible que será tu muerte.